Me despidieron para salvar a mi propia hermana sin saber que yo secretamente era dueño de toda la empresa para la que trabajaban. 3 personas estuvieron detrás de mi despido: mi hermana, mi jefe y mi supuesto mejor amigo. Sonrieron mientras me quitaban mi credencial como si fuera basura para desechar. No dije una palabra, solo los miré, conteniendo una sonrisa, porque lo que ellos no sabían era que acababan de despedir a su verdadero dueño. Si alguna vez te han subestimado, traicionado o burlado, esta historia te impactará profundamente. Hace 6 meses, yo era solo Mike, el tipo de informática que arreglaba impresoras descompuestas y no recibía ningún respeto. La gente solía olvidar que estaba en la habitación. Incluso cuando yo era quien mantenía viva a la empresa, mi hermana Ashley se unió a la compañía gracias a mí. Moví algunos hilos, logré que la contrataran y la entrené yo mismo. Pero en el momento en que se acercó al hijo del CEO, todo cambió. De repente, me excluían de las reuniones. Los correos electrónicos se perdían accidentalmente. Los proyectos que yo iniciaba eran transferidos a otros equipos. Luego vino el golpe final, una queja falsa presentada por Ashley, alegando que yo había hecho mal uso de los datos de la empresa. La gerente de recursos humanos, quien después descubrí era su amiga de la universidad, me entregó una carta de despido con una sonrisa falsa. Mike, lo entiendes, es por el bien de la empresa, no es personal. ¿No es personal? Era mi hermana y acababa de costarme todo lo que había construido. O eso pensaban, porque mientras ellos estaban ocupados jugando a la política de oficina, yo había construido algo más grande. 5 años atrás, inicié un proyecto silencioso con una empresa fantasma, utilizando mis habilidades tecnológicas para desarrollar herramientas de ciberseguridad. Esa empresa fantasma, poco a poco, comenzó a adquirir acciones de esta misma compañía. Mantuve todo oculto detrás de representantes y nombres comerciales. Nadie lo sabía, ni siquiera Ashley. Y justo una semana antes de que me despidieran, firmé el acuerdo final. La empresa fantasma oficialmente poseía el 72% de su firma, pero me mantuve en silencio. Quería ver quién me apuñalaría primero, y ella lo hizo, directamente en la espalda. Así que salí ese día como un perdedor con todos observándome, susurrando a mis espaldas. Pero no había terminado, ni de cerca. 2 días después de que me despidieran, organizaron una fiesta masiva en la oficina, celebrando el nuevo liderazgo. Ashley entró usando un vestido de $4,000 como si fuera la dueña del lugar. Mi ex mejor amigo Todd estaba a su lado sosteniendo champán como si no acabara de apuñalarme por la espalda. Estaban riendo, brindando, hablando de nuevos comienzos, pero lo que no sabían era que yo ya había programado una reunión obligatoria de la junta directiva para esa misma tarde, bajo mi verdadero nombre. Exactamente a las 7:01 p.m., cada ejecutivo senior recibió una alerta. Revisión de emergencia de la propiedad. Asistencia obligatoria. Ashley estaba confundida. ¿Por qué la junta está convocando una reunión sin consultarme? Todd dijo, tal vez es sobre tu ascenso. Estás a punto de ser nombrada oficialmente CTO. Ella sonrió, pero esa sonrisa no duraría. La sala de juntas estaba en silencio cuando entré. La mandíbula de Ashley cayó. La copa de Todd casi se deslizó de su mano. El CEO, nuestro tío, entrecerró los ojos y preguntó, Mike, ¿qué demonios estás haciendo aquí? Tranquilamente tomé el asiento en la cabecera de la mesa. Luego deslicé un archivo al abogado de la junta. Estos son los documentos de propiedad. Quizás quiera leerlos en voz alta. El abogado parecía confundido hasta que hojeó el archivo. Entonces, sus ojos se agrandaron. Esto no puede ser correcto. Este documento muestra que una empresa holding llamada CNET Global ahora posee la mayoría de las acciones de la firma. Se volvió hacia mí. Y según estos registros, usted es el único propietario. La habitación quedó en completo silencio. Ashley susurró, esto es una broma, ¿verdad? Él es solo un tipo de informática. La miré y dije, corrección, era tu tipo de informática. Ahora soy la razón por la que tu cheque de pago existe. Todos estaban congelados. Los miembros de la junta comenzaron a susurrar entre ellos. El CEO se puso de pie, enojado. Nos manipulaste, actuaste a nuestras espaldas. Me incliné hacia adelante. No, jugué el mismo juego que ustedes me enseñaron. Simplemente nunca pensaron que el perdedor de informática podría ganarles en su propio juego. La cara de Ashley se puso pálida. Todd no podía dejar de parpadear. El CEO, nuestro tío, se quedó paralizado como si alguien hubiera desconectado su cerebro. Me senté allí tranquilamente, dejando que el silencio hiciera el daño. Cada segundo que pasaba era un recordatorio. Acababan de entregar el poder a la única persona que intentaron destruir. Uno de los miembros de la junta, el señor Clark, aclaró su garganta. Mike, ¿nos estás diciendo que has estado adquiriendo acciones entre bastidores todo este tiempo? Asentí. 5 años de silencio. Mientras me burlaban, me ignoraban y me hacían a un lado, yo estaba comprando la empresa pieza por pieza. Ashley golpeó la mesa con la mano. Esto es una locura. Eras solo un tipo de fondo. Ni siquiera tenías las agallas para hablar en las reuniones. ¿Cómo pudiste hacer todo esto? La miré directamente. Porque no perdí el tiempo jugando a los juegos de oficina mientras tú perseguías títulos. Yo estaba construyendo un imperio. El abogado de la junta confirmó todo. Legal, válido, irreversible. Y entonces dejé caer la segunda bomba. No estoy aquí solo para ser dueño de la empresa. Estoy aquí para hacer cambios, con efecto inmediato. Deslicé otra carpeta sobre la mesa. Los siguientes ejecutivos están siendo removidos de sus posiciones debido a conducta no ética. Dentro había registros, correos electrónicos, transacciones, informes manipulados. El nombre de Ashley estaba en la parte superior. Ella arrebató la carpeta, la hojeó en pánico y gritó, «Estás haciendo esto porque estás celoso, porque yo avancé». «No», dije, poniéndome de pie lentamente. «Estoy haciendo esto porque me traicionaste y porque eres un pasivo para esta empresa». Todd intervino sudando. «Mike, somos amigos.
Vamos, hombre, no hagas esto. Me volví hacia él, mi voz tranquila pero afilada. Los amigos no se venden por un ascenso rápido. Podrías haberte alejado. En cambio, te uniste a ellos. No dijo ni una palabra más. La junta no tenía opción. Mi porcentaje de propiedad me daba pleno poder de voto. En minutos, los había removido de sus posiciones. Pero no había terminado. Saqué de mi carpeta 3 cartas selladas. Entregué una a Ashley, una a Todd y una a mi tío. Consideren estos sus cheques de pago finales. Indemnización incluida. Están oficialmente fuera. La voz de Ashley se quebró. No puedes hacer esto. No puedes simplemente borrarnos. La miré directamente a los ojos. Tú me despediste para protegerte. Ahora solo estoy devolviendo el favor. Salí de esa sala de juntas con todos los ojos siguiéndome. Pero cuando llegué a la puerta, me detuve y dije una última cosa. Y ese retiro de empresa el próximo mes en Bali sigue en pie, solo que sin ustedes. Pero lo que hicieron después cambió todo. Pensé que había terminado. Pensé que despedirlos sería el final. Pero no tenía idea de hasta dónde estaban dispuestos a llegar para destruirme. 3 días después, comencé a recibir llamadas extrañas. Nadie hablaba. Solo silencio al otro lado. Luego empezaron a llegar correos electrónicos, amenazas, anónimas, demandas falsas, afirmaciones ridículas sobre fraude en la empresa. Al principio los ignoré. Pensé que era solo ruido, pero entonces alguien irrumpió en mi condominio. Nada fue robado, pero mi laptop estaba abierta. Se había accedido a los archivos. Era un mensaje. Revisé las imágenes de seguridad. Alguien había usado mi antigua tarjeta de acceso, la misma que había usado cuando era solo el tipo de informática. Solo 2 personas todavía tenían acceso a ese sistema de tarjetas, Ashley y Todd. Sabía que estaban detrás de esto, pero lo que no sabía era cuán desesperados se habían vuelto. Me enteré más tarde que después de que los despedí, Ashley intentó lanzar su propia empresa tecnológica usando archivos robados de la compañía, pero cuando los inversores hicieron una verificación de antecedentes, encontraron el escándalo. Nadie quería tener nada que ver con ella. Fue puesta en lista negra. Y Todd, él fue arrastrándose a un competidor rogando por un trabajo. Pero de alguna manera, todas las empresas ya sabían lo que había hecho. Pensaron que yo lo había filtrado, pero no había dicho ni una palabra. Estaban cayendo, estrellándose con fuerza, y me culpaban por todo. Así que se les ocurrió un plan final, un plan para derribarme por completo. Sucedió en la reunión anual de accionistas de la empresa. Mi primera como propietario mayoritario. Todo era perfecto. La presentación, los números, las ganancias se habían disparado desde que tomé el control. Pero justo cuando subí al escenario, alguien gritó, desde el fondo, Mike Williams es un fraude. Robó esta empresa. Era Ashley. En medio de cientos de accionistas, miembros de la junta y prensa, ella se acercó sosteniendo un archivo grueso en su mano. Esto, dijo agitando el archivo, prueba que la empresa holding de Mike utilizó software robado y empresas fantasma falsas. No posee esta firma legalmente. La sala quedó en silencio. Todos se volvieron hacia mí. Un solo error y podría perder todo. Mi reputación, mi empresa, todo lo que construí. El moderador se volvió hacia mí y dijo, Señor Williams, ¿tiene alguna respuesta? Caminé hacia el micrófono, tranquilo, frío. Luego sonreí. Sí, dije. Esperaba que aparecieras hoy, Ashley, porque yo también traje algo. Saqué mi carpeta. Dentro había llamadas grabadas, correos electrónicos y transferencias bancarias que mostraban cómo Ashley había sobornado a un ex empleado para falsificar documentos. Yo lo había permitido. Dejé que caminara directamente hacia la trampa, porque semanas atrás había plantado un archivo falso en el sistema etiquetado vulnerabilidad de propiedad. Ella mordió el anzuelo. Reproduje un breve clip de audio. Su voz era cristalina. Si filtramos esto, lo arruinará. No importa si es real. Para cuando demuestre que es falso, el daño estará hecho. Exclamaciones llenaron la sala. El moderador estaba en shock. Un miembro de la junta susurró, Dios mío. Me volví hacia Ashley y dije, tú me enseñaste a jugar sucio. Yo solo me volví mejor en ello. Seguridad la escoltó afuera. El público aplaudió y los miré y dije, esta empresa se construyó sobre el silencio, la traición y la política, pero a partir de hoy representará algo mejor. Pero justo cuando pensaba que el juego había terminado, una carta llegó a mi escritorio a la mañana siguiente, de alguien de quien no había sabido en 15 años. El sobre no tenía nombre, solo la dirección de mi oficina y un sello dorado en relieve que no había visto en más de una década. Lo abrí lentamente. Dentro había una sola nota manuscrita. Sabemos quién realmente financió CNET Global. No eres el único fantasma en esta historia. Reunámonos. Mi corazón se detuvo. Solo había una persona que firmaba su nombre así, Daniel Carter, mi ex socio comercial. El hombre que pensé había muerto en un accidente automovilístico hace 15 años. Pero si estaba vivo, eso significaba que todo lo que había construido no era solo mío. Verás, cuando comencé CNET, Daniel y yo no éramos nadie. 2 nerds, tecnológicos sin dinero trabajando desde una unidad de almacenamiento, programando día y noche. Él era brillante, pero inestable, codicioso. El tipo de persona que quería atajos en lugar de estrategia. Quería que vendiéramos nuestro código a un inversor extranjero, uno con serias alertas rojas. Me negué y entonces ocurrió el accidente. Su auto se salió de un puente. Nunca encontraron el cuerpo. Seguí adelante. Construí CNET solo, o eso pensaba. Seguí las instrucciones en la carta. Un almacén vacío en las afueras de la ciudad. Medianoche. Cuando llegué, él ya estaba allí. La misma sonrisa burlona. La misma chaqueta de cuero. Como si no hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Tanto tiempo, Mike, dijo, saliendo de las sombras. Pensé que estabas muerto. Respondí. Se rió casi. Pero verte tomar la empresa en solitario. Eso me dio una razón para volver. Luego sacó una memoria USB y la arrojó hacia mí. ¿Qué es
es esto?, pregunté. Prueba de que toda tu empresa fantasma fue financiada a través de una cuenta que yo establecí, lo que significa que legalmente poseo el 49% de CNET. Mi estómago se retorció. Eso no es posible. Te habías ido. Firmaste todo antes. Falsifiqué la firma, interrumpió sonriendo. Y ahora quiero entrar. La mitad de las ganancias, la mitad del poder, o filtro todo. La junta, los medios, tus inversores, todos. Sentí como si el suelo se desplomara debajo de mí. Acababa de derribar a mis enemigos, exponer la traición, reconstruir mi nombre desde el polvo. Y ahora el fantasma de mi pasado había regresado para reclamar la mitad de mi imperio. Lo miré tranquilo. Luego sonreí. No volviste por poder. Volviste porque estás en quiebra. Su sonrisa se desvaneció. No habrías esperado 15 años si te estuviera yendo bien. No tienes nada. Esa memoria USB es un farol. Dio un paso adelante, con voz baja. ¿Quieres apostar? Le entregué una carpeta. Ya sabía que estabas vivo. He estado rastreando la cuenta offshore que usaste para financiar CNET y la compré hace 6 meses. Sus ojos se agrandaron. Usaste la cuenta de un hombre muerto y yo la usé para enterrarte legalmente. No posees el 49% de nada. Solo eres un fantasma. Las luces de seguridad parpadearon. Mi equipo legal privado entró. Daniel retrocedió. Me tendiste una trampa. No, dije. Terminé la historia que intentaste borrar. Mientras lo escoltaban afuera, me quedé allí respirando profundamente. No me quedaba familia. No tenía amigos del viejo mundo, pero tenía paz. Y eso no tenía precio. De vuelta en mi oficina, colgué un nuevo cuadro en la pared. Decía, me despidieron, pero yo era dueño de todo por lo que trabajaban. Debajo, agregué otra línea. Y cuando el fantasma regresó, también lo enterré, porque a veces la venganza no es ruidosa, solo es permanente. Ahora, permítanme contarles lo que sucedió después, porque esto solo fue el comienzo de la verdadera batalla. Un mes después de mi confrontación con Daniel, comencé a notar cambios sutiles en el comportamiento de mi personal. Miradas inquietas, conversaciones que se detenían abruptamente cuando yo entraba a una habitación. Al principio, lo atribuía a la transición de poder. Era normal que la gente estuviera nerviosa. Yo era el nuevo jefe, después de todo. El tipo de informática que ahora controlaba sus salarios. Lo que no sabía era que Daniel había sembrado semillas profundas antes de irse. No se había rendido. Lejos de eso, había pasado las semanas visitando a mis empleados, uno por uno, en reuniones clandestinas, contándoles historias sobre un supuesto pasado oscuro que compartíamos, inventando mentiras sobre cómo habíamos robado juntos la tecnología que fundó la empresa. La primera señal real de problemas llegó cuando Mariana, mi nueva directora financiera, dejó un informe en mi escritorio. Los números no cuadraban. Pequeñas cantidades de dinero estaban desapareciendo de varias cuentas. No lo suficiente para activar alarmas, pero lo suficiente para crear un patrón si sabías dónde mirar. Mike, odio ser quien te diga esto, dijo Mariana, pero creo que alguien dentro de la compañía está desviando fondos. Mi mente inmediatamente se dirigió a Daniel, pero no tenía sentido. Él no tenía acceso a nuestros sistemas, a menos que a alguien se lo hubiera dado. Respiré hondo. ¿Quién más sabe sobre esto? Mariana negó con la cabeza. Solo yo y el equipo de contabilidad. Nadie más. Manténlo así, respondí. Y Mariana, gracias por venir directamente a mí. Esa noche, me quedé hasta tarde en la oficina, revisando archivos de seguridad. Las cámaras mostraban movimientos normales, nada sospechoso, pero cuando revisé los registros de acceso al sistema, encontré algo. Alguien había estado usando credenciales antiguas para acceder a la base de datos financiera. Credenciales que pertenecían a un empleado que ya no trabajaba con nosotros. Carlos Vega, un viejo amigo de Todd que había renunciado justo después de que tomé el control. Excepto que, según los registros, sus credenciales habían sido activadas nuevamente hace 3 semanas, y no por el departamento de TI. La autorización provenía de la cuenta de un administrador ejecutivo. Solo había 3 personas con ese nivel de acceso. Yo, Mariana, y Roberto Méndez, el nuevo director de operaciones que contraté para reemplazar a Todd. Roberto había llegado con impresionantes credenciales. 2 décadas de experiencia en tecnología, recomendaciones brillantes, un historial impecable, o al menos eso pensaba yo. Llamé a un investigador privado que conocía, un ex policía llamado Javier, que se especializaba en fraude corporativo. Le envié toda la información que tenía sobre Roberto y le pedí que excavara más profundo. Mientras tanto, decidí mantener a Roberto cerca. Lo invité a cenas de negocios, le asigné proyectos especiales, actué como si fuera mi persona de mayor confianza. Todo el tiempo, vigilaba cada movimiento, documentaba cada decisión. 2 semanas después, Javier me llamó en medio de la noche. Mike, tenemos un problema, dijo sin preámbulos. Roberto Méndez no existe, al menos no el Roberto Méndez que contrató. Su verdadero nombre es Ricardo Montero, y adivina con quién trabajó durante 5 años antes de unirse a tu empresa. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Daniel Carter. Exactamente, confirmó Javier. Fueron socios en una pequeña firma de seguridad en México, una firma que quebró misteriosamente justo después de que varios clientes reportaran brechas masivas de datos. Todo empezaba a tener sentido. Daniel no había venido solo por dinero o por venganza. Quería destruir lo que había construido desde adentro. Hay más, continuó Javier. He estado rastreando las comunicaciones de Méndez. Está filtrando información a alguien fuera de la empresa. Planes estratégicos, datos financieros, información personal sobre ti. ¿A Daniel?, pregunté. No, respondió Javier. A Ashley, tu hermana. El golpe fue como un puñetazo en el estómago. Ashley y Daniel estaban trabajando juntos. Habían formado una alianza contra mí. Daniel proporcionaba los conocimientos técnicos y el plan. Ashley, el rencor y el conocimiento interno de la empresa. Y habían reclutado a Roberto como su hombre en el interior. No podía simplemente despedir a Roberto. Necesitaba entender completamente lo
lo que estaban planeando, así que instalé un software de monitoreo especial en su computadora de trabajo, legal, dado que era equipo de la empresa, pero invasivo. Cada tecla que presionaba, cada correo electrónico que enviaba, cada sitio web que visitaba, todo era registrado. 3 días después, recibí mi respuesta. Roberto había enviado un correo electrónico a una dirección anónima con un archivo adjunto titulado Operación Eclipse. El archivo contenía un plan detallado para transferir masivamente fondos de la empresa a cuentas offshore, seguido de un ataque cibernético que borraría cualquier rastro de la transacción y, como daño colateral, destruiría años de datos y propiedad intelectual de la empresa. La fecha programada, mañana a la medianoche. No tenía tiempo para planes elaborados. Necesitaba actuar inmediatamente. Llamé a Mariana y le expliqué la situación. Juntos, trabajamos hasta el amanecer, reforzando nuestras defensas digitales, creando copias de seguridad aisladas de todos nuestros datos críticos y, lo más importante, estableciendo un sistema de seguimiento invisible que nos permitiría ver exactamente a dónde iba el dinero si intentaban transferirlo. Luego, tomé una decisión arriesgada. En lugar de detener a Roberto, lo dejaría seguir adelante con su plan, con una modificación crucial. Las transferencias parecerían tener éxito, pero en realidad no irían a ninguna parte. Quería ver quién más estaba involucrado. Quería atraparlos a todos juntos. El día siguiente pasó en un suspiro. Observé a Roberto moverse por la oficina como de costumbre, sonriendo, trabajando, completamente inconsciente de que sabíamos todo. A las 11:30 p.m., cuando la mayoría del personal se había ido, lo vi entrar en su oficina y cerrar la puerta. A través de la cámara de seguridad, vi cómo iniciaba su computadora y comenzaba a escribir rápidamente. A las 11:55 p.m. mi teléfono sonó. Era Javier. Mike, tengo visuales en el punto de encuentro. 2 personas acaban de llegar, una mujer y un hombre. ¿Quieres una confirmación visual? Por favor, respondí. Un momento después, mi teléfono vibró con un mensaje. Una foto tomada desde lejos mostró a Ashley y Daniel parados junto a un coche en un estacionamiento abandonado. Estaban mirando sus teléfonos, esperando. A medianoche exactamente, Roberto ejecutó su código. En mi oficina, observé cómo los sistemas de la empresa parecían responder. Pantallas de transferencia mostraban movimientos de fondos, barras de progreso indicaban actividad. Todo parecía normal para alguien que no supiera lo que estaba sucediendo realmente. En realidad, nuestro sistema fantasma estaba rastreando cada comando, registrando cada intento de acceso, reuniendo evidencia que sería incontrovertible en cualquier tribunal. 20 minutos después, Roberto salió apresuradamente del edificio. Lo seguimos a una distancia segura. Como esperábamos, se dirigió directamente al estacionamiento donde estaban Ashley y Daniel. Cuando se reunieron, vi a Roberto sacar su teléfono, mostrarles algo en la pantalla. Los 3 sonrieron, se dieron la mano. Ashley incluso abrazó a Daniel, una celebración prematura de su victoria. Fue entonces cuando Javier y su equipo, junto con la policía que había convocado con una orden judicial en mano, rodearon el estacionamiento. Las luces brillantes de las patrullas iluminaron sus rostros sorprendidos mientras eran arrestados por intento de fraude corporativo, entre otros cargos. No asistí personalmente al arresto. No necesitaba esa satisfacción, pero sí pedí una cosa: que les dijeran quién los había atrapado. Quería que supieran que el tipo de informática que habían subestimado durante tanto tiempo había vuelto a ganarles en su propio juego. Los meses siguientes fueron de reconstrucción, no solo de la empresa, que prosperó bajo un liderazgo transparente y honesto, sino también de mí mismo. El dolor de la traición familiar no desaparece fácilmente, especialmente cuando se duplica. En el juicio, me senté en silencio en la parte de atrás de la sala, mientras el fiscal presentaba evidencia tras evidencia. Ashley ni siquiera me miró. Daniel mantuvo su sonrisa arrogante hasta que el juez dictó sentencia: 7 años por intento de fraude corporativo, conspiración, falsificación de identidad y múltiples cargos de delitos informáticos. Cuando el juicio terminó y me dirigía hacia la salida, sentí una mano en mi hombro. Me volví para encontrar a un hombre mayor con traje impecable. Señor Williams, dijo extendiendo su mano. Santiago Ortega, de Grupo Tecnológico Global. He seguido su caso con gran interés. Me preguntaba si tendría tiempo para tomar un café. Resultó que Santiago no era solo el CEO de una de las empresas tecnológicas más grandes de Latinoamérica. También había sido mentor de mi padre años atrás, antes de que falleciera. Tu padre era un hombre brillante, me dijo mientras nos sentábamos en una cafetería cercana. Veo mucho de él en ti, la determinación, la visión y ahora también la capacidad de superar la adversidad. Me explicó que había estado siguiendo mi carrera desde lejos durante años, que mi padre, antes de morir, le había pedido que me vigilara pero sin interferir. Quería que encontraras tu propio camino, dijo Santiago. Y vaya que lo hiciste. Santiago me ofreció una alianza. No una absorción o una compra, sino una verdadera colaboración entre nuestras empresas, una forma de expandir globalmente, de llevar las herramientas de ciberseguridad que había desarrollado a un mercado mucho más amplio. 6 meses después, estaba parado en un escenario en Ciudad de México, presentando nuestra nueva plataforma de seguridad conjunta a una audiencia de líderes tecnológicos internacionales. En la primera fila, Santiago sonreía con orgullo. A su lado, una mujer joven que me resultaba vagamente familiar. Después de la presentación, Santiago nos presentó. Mike, esta es mi sobrina, Elena. Acaba
Acaba de terminar su doctorado en criptografía y está buscando aplicar sus conocimientos en el mundo real. Elena me estrechó la mano firmemente. He leído sobre tu historia, dijo sin rodeos. Cualquiera que pueda convertir una traición en un imperio merece respeto. Su honestidad me tomó por sorpresa. No había adulación, solo reconocimiento profesional. Me gustó inmediatamente. Con el tiempo, Elena se convirtió en una pieza clave de nuestro equipo de desarrollo. Su perspectiva fresca y su brillantez técnica nos ayudaron a resolver problemas que habíamos estado enfrentando durante meses. Trabajamos juntos durante largas noches, debatiendo algoritmos y protocolos de seguridad, desafiándonos mutuamente a pensar más allá de lo convencional. Un año después de conocernos, mientras celebrábamos el lanzamiento exitoso de nuestra tercera plataforma conjunta, Elena me hizo una pregunta que me tomó desprevenido. ¿Alguna vez has perdonado a tu hermana? Quedé en silencio por un momento. Nadie me había preguntado eso antes. No lo sé, respondí honestamente. No estoy seguro de saber cómo. Elena asintió comprensivamente. El perdón no es para ella, ¿sabes? Es para ti, para que puedas seguir adelante completamente. Sus palabras se quedaron conmigo, y aunque me tomó tiempo, eventualmente visité a Ashley en prisión. No fue una reconciliación dramática, no hubo lágrimas ni abrazos, solo una conversación tranquila entre dos personas que alguna vez fueron familia, y ahora eran prácticamente extraños. ¿Por qué viniste?, me preguntó Ashley, la dureza en su voz suavizada por algo que podría haber sido arrepentimiento. No lo sé exactamente, respondí con honestidad, tal vez para entender. Ella desvió la mirada. No hay nada que entender, Mike. Quería más, siempre quise más, y tú siempre parecías conformarte con tan poco. Arreglando impresoras cuando tenías la mente para dirigir toda la operación. Nunca me conformé, le dije. Estaba construyendo algo más grande, algo que tú no podías ver. Hubo un largo silencio antes de que ella hablara nuevamente. ¿Sabes qué es lo peor? Que probablemente tenías razón sobre mí, sobre todo, y lo odié. Odiaba que fueras tan correcto, tan meticuloso, tan paciente. Todo lo que yo no era. No era una disculpa, pero tampoco esperaba una. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar completamente, pero cuando me levanté para irme, sentí como si un peso hubiera sido levantado de mis hombros. No era perdón completo, pero era un comienzo. Mientras tanto, la empresa continuaba creciendo. Nuestra alianza con Grupo Tecnológico Global nos abrió puertas en mercados que nunca había imaginado. De Argentina a Colombia, de Chile a México, nuestra tecnología estaba transformando la forma en que las empresas manejaban su seguridad digital. Elena y yo nos acercamos más con cada proyecto que completábamos juntos. Ella era brillante, desafiante, y no tenía miedo de decirme cuando estaba equivocado. Después de 2 años de trabajo conjunto, nuestra relación profesional evolucionó naturalmente hacia algo más personal. No fue planeado, no fue calculado, simplemente sucedió orgánicamente, como suelen ocurrir las mejores cosas en la vida. En una visita a Santiago para revisar el progreso de un nuevo proyecto, Santiago me llevó aparte después de una reunión. ¿Estás enamorado de mi sobrina?, dijo. No era una pregunta. Me quedé inmóvil, inseguro de cómo responder. Santiago soltó una carcajada ante mi expresión. Tranquilo, muchacho. No te estoy amenazando. Solo quiero asegurarme de que entiendes lo que significa amar a alguien como Elena. ¿Y qué significa?, pregunté. Santiago sonrió. Significa que nunca podrás controlarla, solo amarla por quien es. Significa que tendrás que ser tan fuerte como ella, o te dejará atrás. Y, sobre todo, significa que tendrás que sanar tus propias heridas, porque ella merece un hombre completo, no uno fragmentado por el pasado. Sus palabras me golpearon con fuerza. Tenía razón. A pesar de todo mi éxito externo, internamente seguía siendo ese técnico de IT herido, esperando la próxima traición. Para ser digno de Elena, necesitaba finalmente dejar ir esa parte de mí. El proceso no fue fácil ni rápido. Comencé a ver a un terapeuta, algo que nunca había considerado antes. Gradualmente, desenterré capas de resentimiento y desconfianza que ni siquiera sabía que tenía. Aprendí a reconocer patrones destructivos en mi pensamiento. Aprendí a separar las lecciones útiles de mi pasado de las cicatrices que ya no necesitaba cargar. Un día, mientras revisaba viejos archivos en mi apartamento, encontré una fotografía arrugada. Era de mi infancia, cuando Ashley y yo apenas teníamos 8 y 10 años, respectivamente. Estábamos construyendo un castillo de arena en alguna playa olvidada, sonriendo como si el mundo fuera perfecto. Me quedé mirando esa imagen durante horas, tratando de recordar cómo se sentía esa simple felicidad, esa confianza absoluta en el mundo y en las personas que amaba. Esa noche, llamé a Elena. Necesito ir a ver a mi hermana nuevamente, le dije. ¿Estás seguro?, preguntó ella. No, respondí honestamente, pero creo que es necesario. Ashley parecía sorprendida cuando me vio entrar en la sala de visitas. Habían pasado 6 meses desde mi última visita. Se veía más delgada, más cansada, pero de alguna manera más en paz consigo misma. 2 visitas en un año, dijo. Debo ser especial. Saqué la fotografía y la coloqué sobre la mesa entre nosotros. Su expresión cambió inmediatamente. Por un momento, vi a la niña de la fotografía en su rostro adulto. ¿Te acuerdas de ese día?, pregunté. Ella asintió lentamente. Papá nos llevó a la playa. Mamá estaba enferma. Tú insististe en que construyéramos el castillo más grande que jamás se había visto. Y tú insististe en que necesitaba un foso con agua real, agregué. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Cavamos tan profundo que el agua del mar llegó por sí sola. Pensamos que éramos genios.
Lo éramos, dijo ella, y por un momento estábamos conectados nuevamente, hermano y hermana, sin traiciones ni venganzas entre nosotros. Ashley, dije finalmente, no puedo cambiar lo que pasó, no puedo deshacer las decisiones que tomaste ni las consecuencias que enfrentas, pero puedo decidir cómo seguiré adelante, y no quiero seguir adelante con odio. Ella me miró fijamente, sus ojos brillantes por las lágrimas contenidas. No merezco tu perdón, no se trata de merecer, respondí, se trata de liberar. Me estoy liberando a mí mismo, y a ti también, si lo aceptas. Cuando salí de la prisión ese día, sentí como si hubiera dejado atrás algo pesado y oscuro. No era ingenuidad, no había olvidado lo que Ashley había hecho, pero había elegido no dejar que eso definiera el resto de mi vida. 2 meses después de esa visita, Elena y yo estábamos en la terraza de mi apartamento en Ciudad de México, disfrutando de una tranquila noche de primavera. Las luces de la ciudad brillaban debajo de nosotros como estrellas caídas. Hay algo que quiero preguntarte, dije sacando una pequeña caja de mi bolsillo. Elena sonrió. Siempre tan formal, Mike. Me arrodillé frente a ella, abriendo la caja para revelar un anillo con una solitaria esmeralda, del mismo verde profundo que sus ojos. Nunca pensé que encontraría a alguien que pudiera ver a través de mis muros, alguien que me entendiera tan completamente, alguien que me desafiara a ser mejor de lo que soy. Elena Ortega, ¿me harías el honor de casarte conmigo? Su sonrisa se amplió. Creí que nunca lo pedirías. La boda fue pequeña pero hermosa, celebrada en un viñedo en las afueras de Santiago de Chile. Santiago caminó con Elena hasta el altar, orgulloso como un padre. Mis antiguos empleados, ahora amigos cercanos, vinieron de todas partes para celebrar con nosotros. Incluso Javier estaba allí, incómodo en su traje pero sonriendo genuinamente. Hubo una silla vacía en la primera fila, reservada para Ashley. No pudo asistir, por supuesto, pero le enviamos fotos. Más tarde me escribió una carta, diciendo que era lo más hermoso que había visto en años. 3 años después de la boda, nuestra empresa se había convertido en un gigante tecnológico en Latinoamérica. Habíamos expandido nuestras operaciones a Europa y estábamos comenzando a mirar hacia Asia. Elena dirigía nuestra división de investigación y desarrollo, revolucionando la industria con soluciones que nadie más había imaginado. Fue entonces cuando recibí una llamada que cambiaría todo nuevamente. Ashley había cumplido con su sentencia reducida por buen comportamiento y estaba siendo liberada. No pidió mi ayuda directamente, pero su abogado mencionó que estaba buscando un nuevo comienzo. Esa noche lo discutí con Elena. ¿Qué piensas que debería hacer? Elena, siempre directa, respondió. ¿Qué quieres hacer tú, Mike? No lo que crees que deberías hacer, lo que realmente quieres. Pensé largo y tendido. Quiero darle una oportunidad, no en nuestra empresa principal, no todavía, pero tenemos ese proyecto secundario en educación tecnológica. Ella siempre fue buena enseñando, incluso cuando me enseñaba a mí. Elena asintió. Entonces hazlo, pero con los ojos abiertos. La gente puede cambiar, pero necesitan querer cambiar. Cuando Ashley salió de prisión, la esperaba un apartamento modesto pero cómodo, un trabajo que comenzaría cuando estuviera lista y una invitación para cenar en nuestra casa. No hubo grandes emociones, ni abrazos dramáticos, solo un nuevo comienzo, cauteloso pero lleno de posibilidades. Durante la cena, noté cómo Ashley observaba discretamente la forma en que Elena y yo interactuábamos, la facilidad de nuestra relación, el respeto mutuo evidente en cada intercambio. Son buenos juntos, dijo finalmente. Me alegro por ti, Mike, de verdad. Gracias, respondí, y pude sentir que realmente lo decía en serio. Más tarde esa noche, mientras Elena y yo nos preparábamos para dormir, ella comentó, ¿sabes? Tu hermana tiene talento, mucho talento, solo necesita enfocarlo en la dirección correcta. ¿Crees que podemos confiar en ella? Pregunté. Elena se encogió de hombros. El tiempo lo dirá, pero todos merecemos la oportunidad de reescribir nuestra historia. Y tenía razón. Ashley comenzó su trabajo en nuestro programa educativo con cautela, casi temerosa de tomar demasiada iniciativa. Pero con el tiempo, su confianza creció. Sus ideas para mejorar el plan de estudios eran sólidas. Su forma de conectar con los estudiantes era notable. Un año después, estaba dirigiendo todo el programa, transformándolo en algo mucho más grande de lo que habíamos imaginado. 5 años después de que todo comenzara, organicé una cena especial en la oficina principal. Reuní a todo el equipo directivo, incluida Ashley, quien ahora dirigía nuestra fundación educativa, que había crecido para atender a miles de estudiantes en toda Latinoamérica. Hace exactamente 5 años, comencé, levantando mi copa. Fui despedido de una pequeña empresa tecnológica por las personas en quienes más confiaba. Pensé que era el fin de mi carrera. Resultó ser solo el comienzo. Miré alrededor de la mesa, a los rostros que habían llegado a significar tanto para mí. Elena, ahora embarazada de nuestro primer hijo. Santiago, cuyo mentoraje había sido invaluable. Mariana, cuya lealtad nunca vaciló. Y Ashley, cuyo viaje de redención había sido tan difícil como inspirador. Pensé que esta sería una historia de venganza, continué, de cómo un hombre subestimado se levantó para derrotar a sus enemigos. Pero me equivoqué. Esta nunca fue una historia sobre venganza. Es una historia sobre reconstrucción, sobre encontrar fortaleza en los lugares más inesperados, sobre aprender que a veces el mayor poder no está en derribar a otros, sino en levantarse junto con ellos. Ashley me miró, lágrimas brillando en sus ojos. Levanté mi copa en su dirección, por los segundos comienzos, por las familias, tanto las que nacemos como las que creamos, y por los caminos inesperados
inesperados que nos llevan exactamente donde necesitábamos estar. Elena apretó mi mano bajo la mesa. En unos meses, nuestro hijo o hija nacería en un mundo completamente diferente al que yo había conocido cuando era joven. Un mundo donde su padre ya no era solo el tipo de informática ignorado en la esquina, ni el vengador frío calculando su próximo movimiento. Era simplemente Mike, un hombre que había perdido todo, ganado más de lo que jamás había soñado, y finalmente entendido que la verdadera victoria no está en el control o el poder, sino en la capacidad de perdonar, amar y construir algo que dure más que cualquier resentimiento. Esa noche, después de que todos se hubieran ido, me quedé solo en mi oficina. Saqué la vieja fotografía de Ashley y yo construyendo ese castillo de arena. La había enmarcado colocándola junto a fotos más recientes. Elena y yo en nuestra boda, Ashley recibiendo un premio por su trabajo en educación, el equipo completo celebrando la apertura de nuestra 100ª escuela tecnológica. Sonreí, pensando en lo lejos que habíamos llegado, en cómo el destino a veces toma nuestras peores experiencias y las transforma en nuestras mayores bendiciones, si tenemos la valentía de seguir adelante y la sabiduría de aprender. Mi teléfono vibró con un mensaje de Elena. ¿Vienes a casa pronto? Tu hijo está pateando como loco. Creo que será programador como su padre. Apagué las luces de mi oficina y me dirigí hacia la puerta. Detrás de mí, la ciudad brillaba a través de las ventanas, un recordatorio constante de que hay un mundo entero de posibilidades, esperando si tenemos el coraje de reclamarlas. En el ascensor, mientras bajaba hacia el estacionamiento, pensé en aquel día cuando me quitaron mi credencial, en cómo me habían mirado con desdén, como si no fuera nada, y en cómo esa humillación se había convertido en el catalizador para algo extraordinario. No todos los que te hieren son villanos en tu historia. A veces, sin saberlo, te están empujando exactamente hacia donde necesitas estar. Y a veces, la mejor venganza no es destruir a quienes te lastimaron, sino construir algo tan hermoso a partir de ese dolor que transforme no solo tu vida, sino también las vidas de quienes te rodean. Mientras conducía hacia casa, hacia Elena y nuestro futuro juntos, recordé las palabras que había agregado a aquel cuadro en mi oficina años atrás. Me despidieron, pero yo era dueño de todo por lo que trabajaban. Y cuando el fantasma regresó, también lo enterré, porque a veces la venganza no es ruidosa, solo es permanente. Ahora agregaría una línea más. Pero el perdón, el verdadero perdón, puede construir algo aún más poderoso que cualquier venganza. Puede construir un legado. Y ese legado apenas estaba comenzando.